Bueno, pues si recordáis, estuvimos hablando en el capítulo 13 de Juan relativo a la enseñanza de lavar nuestros pies siendo lavados por Cristo. Esto fue la enseñanza que nos ocupó el último día y donde hemos podido aprender que Jesús les está enseñando a los discípulos no solamente que están limpios relativos a la salvación, sino que también necesitan en el caminar lavar sus pies. Y hemos visto que Jesucristo es ese gran sumo sacerdote, es ese abogado, es ese salvador, es ese que constantemente y por medio de esa bendita sangre que Él derramó, limpia nuestras acciones que requieren limpieza por medio de nuestro arrepentimiento. No podemos hacer de Cristo como los dispensadores de este líquido de manos. Cristo no es algo así. Jesucristo murió en una cruz, derramó su sangre y ese hecho o ese acto o esa obra fue hecha una vez y para siempre. Esa sangre no se está derramando hoy, ya se derramó un día y esa sangre fue llevada al mismo trono de Dios, donde fue depositada para ser el fundamento del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Aquel que descansa sobre la justificación por la fe en Cristo, aquel que descansa sobre la salvación por gracia mediante fe. Ese es el nuevo pacto y ese es el que ratificó, fundamentó Jesús con su sangre. Pero Juan nos enseña que realmente cuando nosotros andamos en luz y cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, evidentemente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por lo tanto, lo que nosotros aprendemos en Juan 13 son dos lecciones importantes. Una, el fundamento de nuestra salvación. Aquello en donde fuimos salvos, en la obra acabada y perfecta de Jesucristo, y donde por la fe nosotros fuimos limpios perfectamente. Y la segunda lección es que tenemos que limpiar nuestros pies diariamente. Tenemos que limpiar nuestros pies en cada momento de nuestra vida donde somos influidos, presionados por el mundo, presionados por nuestro hombre carnal, presionados por el mismo diablo. O sea, nosotros tenemos muchos frentes, los creyentes, que golpean nuestra vida santa, que vienen a turbarla, que vienen a tumbarla, que vienen con argumentos para que nosotros respondamos y actuemos y en consecuencia ensuciemos nuestra vida. Entonces, el Señor también nos ha dado una provisión para esto, y esta provisión es la limpieza de nuestros pies. Tú no puedes ser indiferente a tus pecados. Tú no puedes ser insensible a tus pecados. Cuando tú haces algo que claramente es incorrecto, un cristiano, si es verdaderamente cristiano, si es alguien que el Espíritu Santo está viviendo en su corazón, es alguien que sabe cuando hace mal. Ya el hombre caído muchas veces tiene un atisbo de moralidad o de conciencia cauterizada, caída, sucia por el pecado, y a veces percibe ciertas actitudes y las da por buenas o malas, siendo una persona impotente, incapaz por completo de vivir como Dios pide y demanda. Cuanto más el cristiano es un templo del Espíritu Santo, es un templo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando tú tienes un pensamiento malo hacia alguien, cuando tú desprecias a alguien, cuando tú realmente criticas a alguien, cuando tú tienes un pensamiento obsceno, cuando dejas que en tu corazón se asienten cosas que son desagradables a Dios, el Espíritu Santo te corrige en ese momento. No necesitas que nadie te diga nada, no necesitas que esté nadie contigo. El Espíritu Santo te corrige y te dice: esto está mal. Y tu deber es pedir perdón a Dios, es arrepentirte de esos hechos y pedir que Dios limpie tus pies. ¿Por qué? Porque es lo que tú manchas y ensucias diariamente. Bien, este hecho es una obra que únicamente puede ser hecha por Cristo. Nosotros no podemos limpiar nuestros pies a nosotros mismos y nosotros en esta manera no podemos limpiar los pies a otros. En el sentido de limpieza espiritual. Eso solamente lo hace Dios
Eso solamente lo hace Cristo y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Bien, esto nos ha quedado claro. También nos ha quedado claro la importancia de que no tenemos que lavarnos enteros, tenemos que lavar solamente nuestros pies y que hay una relación entre lavar nuestros pies y tener parte con Él en el reino. Bueno, aquí estamos hablando también, evidentemente, de salvación, entendiendo la relación que hay entre nuestra gloria futura y nuestra condición presente. Entonces cada uno, entendiendo la grandeza, lo maravilloso, lo glorioso, lo santo de esa gloria futura, pues evidentemente buscará y deseará una vida santa, porque está escrito: sed santos como yo soy santo. Y esto es una verdad que se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tú a ti mismo te vas a exigir esto: quieres ser santo, y cuando fracasas en aquellas cosas que debes de hacer bien y las haces como no son agradables a Dios, tú vas a tener un mal sentimiento, tú vas a entristecerte porque has sentido que el Espíritu Santo también ha sido entristecido por tus hechos. Entonces, a mí no me importa, en cierta manera, que yo sea humillado, pero sí me importa que el Espíritu Santo sea entristecido con mi vida. Entonces, yo prefiero ser yo humillado y que el Espíritu Santo no sea contristado. Amén. Entonces ahora vamos a ir a la otra parte, que ya es la parte que tiene que ver con lavarnos los pies los unos a los otros. Y este es un asunto muy importante. Entonces, al terminar, versículo 12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, acordaros de lo precioso que era esto, un manto que se despojó y un manto que se volvió a poner, y que esto nos dice mucho de la humildad, de la humillación y del servicio de Jesucristo en lo que aquí nos está representando. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, en ninguna manera el Señor aquí está estableciendo una ordenanza. No está diciendo como el bautismo, bautizaos. No está diciendo como la Santa Cena, haced esto en memoria de mí. No, Él sencillamente está diciendo que tiene que ser un acto en cuanto a la propia relación, no en una manera, litúrgica, ¿sí? Donde realmente establecemos sin razón, ponemos aquí unas vasijas y ponemos en práctica el mandamiento del Señor. Esto no tendría ningún sentido. Nunca lo hemos visto en ningún otro evangelio, ni Pablo ha mencionado este asunto, ni ningún otro escritor nos ha recordado que tenemos que hacer esto en una manera literal. Entonces lo que nosotros aprendemos es que lo que aquí el Señor Jesús nos está enseñando es una verdad que está diciendo lo mismo como amaros los unos a los otros. No hay mucha diferencia entre lavar los pies los unos a los otros y amarse los unos a los otros. Entonces dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, y aquí tenemos un hebraísmo que está diciendo amén, amén, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿qué está diciendo? Si el siervo no es mayor que el Señor, evidentemente el Señor, ¿qué nos ha enseñado? A lavar los pies. Por lo tanto, los siervos que realmente están llamando al Señor, que ha sido el ejemplo de lavarnos los pies, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies los unos a los otros. Y en esto mostramos que no somos mayores que nuestro Señor y que no somos mayores que el que nos envió.
Aquí es donde el cristianismo naufraga. Nosotros podemos estar en una reunión y todos podemos estar recibiendo doctrina y bien dormirnos a ratos, bostezar en otros ratos, estar atentos, desear tener una necesidad y bien, en una reunión podemos más o menos mantenernos, aunque digo, es muy importante tener una buena actitud en las reuniones, pero hasta ahí podemos llegar. Hay muchas cosas que realmente podemos comprender incluso en nuestra propia cabeza, pero cuando llega el momento de vivirlas diariamente, ahí es donde nosotros encontramos el problema. Ahí es donde nosotros encontramos el tropiezo. Hay personas que son muy desagradables. Hay personas que no son fáciles de soportar. Hay personas que realmente nunca tienen un gesto amable hacia ti. Hay personas que son, como digo, juiciosas, críticas, despreciativas, que te harían daño si pudieran. Pero tú, ¿cómo tienes que actuar hacia ellas? ¿Con indiferencia? No. Tienes que actuar como el Señor actuaría hacia ellas. Ahora estamos viendo personas que únicamente por vocación profesional se están convirtiendo en héroes mundiales. Médicos, enfermeras, enfermeros, servicios sanitarios, dependientes de Mercadona. O sea, gente que está arriesgando cada día su vida en el trabajo a un posible contagio con coronavirus, sencillamente porque tienen una vocación. En algunos casos, igual no es vocación, porque no les queda más remedio que ir al trabajo, pero posiblemente en otros haya una gran vocación. Hoy vi en las noticias como un abuelito de 86 años era dado de alta y era celebrado por aplausos. Esas personas en realidad tienen un corazón por los demás grande, pero insuficiente bíblicamente hablando. Esto que hacen ellos lo puedes hacer tú, porque humanamente es posible, pero hasta como humano igual no harías esto por nadie, lo cual habla evidentemente de tu propia condición humana. Pero aquí no estamos hablando de posibilidades humanas, aquí estamos hablando de enseñanzas, de consejos, de mandamientos espirituales que el Señor nos dio en cuanto a nuestro comportamiento con otros. Entonces nosotros, a aquellos que no son creyentes, que son desagradables, nos debemos a ellos y le debemos demostrar cristianismo ininterrumpidamente. Bueno, pues escucha una cosa, si a estos que no merecen nada de ti son a los que realmente deberías demostrarle cuánto amor Dios les tiene, evidentemente cuanto más a aquellos que son tus hermanos en la fe. Compartes un mismo Padre con ellos, compartes una hermandad, una comunión. La familia de la fe siempre tiene que ser objeto de tu corazón para la provisión. Entonces, cada día nosotros tenemos que humildemente lavar los pies de nuestros hermanos. A los perdidos, amarles y predicarles el Evangelio. Y a los hermanos, lavarles sus pies. ¿Cómo? No le voy a perdonar sus pecados. Yo no puedo perdonar pecados. Pero yo puedo hacer que tu corazón entre en razones. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mí puede ser ese agua que realmente va hacia tu vida y que realmente te ayuda a comprender conceptos que tienen que cambiar urgentemente en ti, que estás ante una trampa, que estás ante un problema, que lo que estás haciendo no está bien, que puedes tropezar, que hay un barranco a 4 pasos del camino que llevas. De esto se trata, ¿sí? Y este es el cristianismo que Jesús nos enseñó. Un cristianismo que no se cansa de hacer el bien. Un cristianismo que no desmaya aunque no haya respuestas.
En los años que llevo como cristiano hay muchas personas que yo he ayudado. Personas que el día que se fueron de aquí no me dijeron ni adiós, ni nunca más se acordaron de mí, pero yo no soy el único. Acuérdate de José en Egipto, ¿no? ¿Sí? Él influyó en la vida de ese hombre que le salvó la vida, ¿sí o no? Allí estaba el panadero, allí estaba el copero, ¿sí? Y realmente, ¿qué fue lo último que le dijo José? Le dijo, acuérdate de mí, por favor. Acuérdate de mí porque te he ayudado, no te he ayudado. Te he instruido, te he servido en la cárcel, te he dado consejos divinos que han restituido tu vida por medio de la interpretación de los sueños para que el faraón no te condenara, sino que el faraón levantara de nuevo tu cabeza. Bueno, la Biblia nos dice que ese hombre no se acordó nunca más de José. Y José estaba en esa cárcel no por pecado, por total injusticia. Pero el corazón de José no se desanimó. Él amó, sirvió. Y cuando él estuvo con sus hermanos, les vio a la cara y les perdonó. No es que les perdonó en aquel momento, es que ya les había perdonado. Y pudo lavar los pies de unos hombres muy miserables. Este cristianismo no es fácil, ¿verdad que no? ¿O es fácil? Pregunto, ¿es fácil o es difícil? ¿Cómo lo veis? Es difícil. ¿Y por qué es difícil? Es difícil sencillamente porque contradice tu humanidad. Es fácil cuando estás realmente entendido de cómo es el corazón de Dios. Y cuando eres feliz de que Dios se manifieste a través de tu vida. Entonces el yugo y la carga es fácil y ligera. Y aprendemos de Él, que es manso y es humilde de corazón. ¿Qué significa aprender de Cristo? Pues es realmente estar viviendo lo que Él nos está enseñando espiritualmente a nuestro corazón. Aquí es donde está el crecimiento. Aquí es donde realmente algunos avanzan y otros no avanzan. Aquí es donde hay personas que se han entregado a Cristo. Aquí he visto personas con lágrimas un domingo y ya la siguiente reunión con una mente totalmente cerrada y con una Biblia totalmente cerrada sin importarle nada de lo que se está hablando. Es difícil vivir para el Señor, pero es fácil cuando se vive bajo su influencia. Humanamente, imposible. Espiritualmente, un deleite, un gusto. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a comprender algunas cosas. Vamos a Mateo 18. En el versículo 6, bueno, dice así el Señor Jesús. En este contexto del capítulo 16 de Mateo al capítulo 20, Jesús 3 veces expone y revela sus sufrimientos y padecimientos a los discípulos. La primera vez que cronológicamente Jesús habla de sus padecimientos es en el capítulo 16 de Mateo, y tienes que buscar sus equivalentes o paralelos en los otros evangelios. Jesús no les había hablado a los discípulos acerca del padecimiento. Por primera vez se lo habló aquí. Ya estamos cerca, evidentemente, del final de su tiempo.
Y ahora Él les va a decir algo muy importante. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, esto es para mí y para ti si eres creyente. Esto es una advertencia del Señor Jesús. Es una palabra dicha a nosotros. Tómala para ti en esta tarde. Recuérdala en la misma manera que Él te dijo, si yo, el Maestro y el Señor, he lavado tus pies, así tú debes de lavar los pies a otros. Y debes de recordar siempre que tú nunca serás mayor que tu Señor, ni mayor que el que te envió. Este es el cristianismo. El cristianismo empieza sobre una base exactamente igual todos. Todos cuando venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo venimos a Cristo? Cargados de porquería. Yo recuerdo perfectamente cómo yo vine al Señor. Recuerdo perfectamente el día que me entregué a Jesucristo en una reunión de oración. Yo estaba en una reunión de oración donde no teníamos luz eléctrica y había velas. Y yo allí entregué mi vida a Jesús, y cuando yo abrí mis ojos, lo único que vi fue un charco de lágrimas a mis pies y las velas consumidas. El tiempo que pasó no lo sé, pero aquella verdad fue mi verdad hasta hoy. Yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia, no sabía qué iba a hacer en Reto, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que era un pecador y que aquel día mi vida fue cambiada por Dios. Y esto es lo que tengo que recordar siempre. Siempre tenemos que recordar esto. Hoy debes de recordarte a ti mismo, soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Esto va a hacer que no seas un tropiezo a nadie. Esto va a hacer que no pienses de ti mismo más de lo que tú tienes que pensar. El tiempo evidentemente nos cambia, y con el tiempo vinieron las bendiciones. Recuerdo, el Señor tuvo a bien darme una esposa, no sin probar bien. Llevábamos un tiempo de noviazgo y de repente, por una situación que se vivió aquí en Reto, tuvimos que dejarlo. Fue muy doloroso a nuestro corazón, pero queríamos obedecer y amar y hacer la voluntad de Dios. Dios tenía en su propósito una familia. Vino la familia, vinieron los ministerios, vinieron muchas cosas. Esto es crecimiento, pero ¿cómo actuamos hacia nuestros ministerios? Yo recuerdo sentirme atraído a la enseñanza y sentir que tenía una facilidad para exponer delante de personas palabras. Y por un momento, ¿sabes qué pensé? Que era yo. Y Dios tuvo que humillarme. Y me tuve que arrepentir. Porque realmente el pecador que yo era cuando fui limpiado quedaba un poquito lejos en mi memoria. Por eso no tenía necesidad en las reuniones. Por eso no podía ser humilde delante de nadie, porque realmente yo no estoy pensando que soy un pecador limpiado por la gracia de Dios. ¿Cómo me voy a comportar contigo? Me comportaré como un cristiano más mayor, como un cristiano más maduro, como un pastor, como tú quieras. Pero si como pastor, o como responsable, o como maestro, o como hermano maduro, no estoy recordando constantemente que soy un pecador limpiado por la gracia de Dios, nunca seré humilde como Jesús. Y entonces siempre dependeré de mi ánimo. Y mi ánimo, ¿sabes qué va a ser? Pues sentirme útil, o sentir que estoy avanzando, o sentir que las cosas están saliendo como yo quiero. Este es el camino que pierden muchos hombres y se encuentran con reveses en la vida, con pecados, con maldades, porque se han olvidado que eran pecadores, que habían sido perdonados por la gracia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro,
No, estamos en Mateo, pero este texto me viene ahora para que lo anotéis. Y dice Pedro en su primer capítulo, la primera carta, en el versículo 9, después de darte una lista de actitudes, de experiencias, de vida cristiana, recuerda, de vida activa cristiana, porque no nos podemos olvidar que Dios es un Dios activo. Su misericordia y su amor son activos. Él nos ama activamente, tiene misericordia de nosotros activamente, no es un gesto puntual. ¿Entendemos esto? No es un momento en el que realmente Él te ama y se acaba ahí, no. Su amor, su misericordia, su actividad hacia ti es activa, valga la redundancia. Por lo tanto, lo que de mí sale en cuanto a lo que es de Él, tiene que ser una vida ¿cómo? Activa. Entonces dice el Señor que cuando toda esta vida está claramente manifestada, está abundante, va a tener su fruto relacionado con el propio conocimiento, dice el versículo 8 de nuestro Señor Jesús. Pero dice el verso 9 que el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? ¿Estás ahí, David? Vamos a llegar todos, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda, perdón. Pero si veis que no es, corregirme, no hay ningún problema. El que tiene boca se equivoca. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. Entonces vemos qué dice el versículo 9. ¿Ya estáis todos ahí? ¿Qué es lo que dice? Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué tiene? Eso es todo lo que tiene. La vista muy corta. Y en estos tiempos necesitamos tener vista larga. Tenemos necesidad de una visión cristiana. ¿Para qué? Para el beneficio de todos los que están a nuestro lado. Para amar a las personas que necesitan nuestros cuidados. Para lavar los pies de nuestros hermanos. Para ayudar a las personas a andar con Dios como deben de andar. Entonces, cuando nos olvidamos de estos principios, tenemos la vista muy corta y ¿somos qué? ¿Y por qué somos ciegos? ¿Qué es la razón? ¿Qué nos ha causado la ceguera? El olvidarnos de la purificación de nuestros pecados. O sea, olvidarme de que soy un pecador limpiado por la misericordia y por la gracia de Dios. Cuando yo me pongo ante las personas a predicar la Biblia, si pienso de mí algo más que esto, no voy a ningún sitio. Si tú hoy quieres vivir en una manera feliz, correcta y adecuada cristianamente, entonces nunca olvides la purificación de tus pecados. Cuando tú recuerdas la purificación de tus pecados, automáticamente, ¿qué viene a la memoria? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cristo? ¿Cristo? ¿Y? ¿Cristo dónde? En la cruz. ¿Y por qué en la cruz? Porque murió por mis pecados. ¿Murió por mí? Entonces Cristo viene, ¿y quién más viene a mi mente? ¿Qué más viene a mi mente? Mis pecados. Aquello que Cristo tuvo que pagar y tuvo que cargar para mi salvación. Y todas esas miserias claramente no vienen a condenarme, porque ya no me condenan, porque Cristo las pagó. Pero yo soy muy consciente de que fui perdonado y aprovecho mi vida en agradecimiento. ¿Para qué? Para poder nunca olvidarme de la purificación de mis pecados. ¿Te has olvidado de las cosas de las que Cristo te ha perdonado? ¿De quién tú eras? ¿De lo que tú hacías en ese momento que te arrepentiste delante de Dios? ¿Es fácil olvidarse? Sí. Pero el olvido que trae ceguera y vista ¿qué? Muy corta. Volvemos a Mateo.
Entonces aquí es donde tenemos evidentemente la necesidad principal de ver nuestra vida en nuestra relación con Dios y en las relaciones con otros. Entonces Jesús le está diciendo, si tú eres un tropiezo para alguno de estos pequeños que creen en mí, es mejor que nos colgásemos al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por los tropiezos. El mundo va a ser juzgado por todas las actitudes impías que realmente deshonran a Dios, contradicen a Dios, insultan a Dios, ofenden a Dios. Pero aquí Jesús dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es curioso, ellos ya habían, para este tiempo, no habían tenido la baja de Judas. Pero sabemos que un poquito después, Judas no estaba escuchando estas enseñanzas. ¿No estaba en estas reuniones? ¿No era realmente objeto de la misericordia de Dios? ¿No estaba siendo amado por Jesucristo? ¿Pero qué importó más en su corazón? Su idea de la vida. Tú estás aquí hoy. Tienes que ver cómo estás administrando tu corazón. Tienes que ver el nivel de agradecimiento, de amor a Dios que tienes. ¿Cómo están tus reservas espirituales? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué? Porque el futuro depende de esto hoy. Jesús dijo claramente, tropiezos van a venir, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Judas fue un traidor de tropiezos y pagó por esto, por ser un tropiezo. Ahora tú y yo tenemos que pensar en no ser tropiezo a nadie. ¿Qué es ser tropiezo a alguien? Es sembrar un pensamiento inadecuado. Es tentar a un compañero a pensar como no debe de pensar. Es evitar que alguien sea santo. Eso es ser un tropiezo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 2 capítulos antes. Tras de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué me eres tropiezo? La palabra tropiezo, si quieres anotar, es un término que se pronuncia así de fácil, escandalón. De ahí viene nuestro término latino escándalo. Escandalón. Su significado es alguien que te tiende una trampa, alguien que realmente te hace una zancadilla para hacerte caer, alguien que realmente pone un obstáculo a tus pies, un obstáculo que tú no percibes y que realmente tropiezas y caes. Esto es lo que significa tropiezo. Por lo tanto, si tú estás tendiendo una trampa a alguien por quien Cristo murió, si realmente no estás actuando hacia ti, hacia tu propia vida con honradez y con honestidad, no te propones cada día decir, hoy Señor, yo no puedo ser mayor que tú, ni mayor que aquel que me envió. Yo no voy a ser un tropiezo para nadie. Si tú te propones esto, serás muy feliz. Serás bienaventurado y bendecido. En la iglesia siempre tendrás un lugar para servir. Tendrás ministerio y Dios te va a utilizar grandemente. Pero uno de los asuntos que más desgastan, estorban y dañan tu vida es ser tropiezo a otros. ¿Y por qué somos tropiezo a otros? Porque normalmente no nos gusta estar solos.
en muchas situaciones. Buscamos gente que piense como nosotros, y si no, hacemos proselitismo, proselitismo carnal. ¿Entendemos la palabra proselitismo? ¿Sabes qué es hacer proselitismo? Es convencer a gente para que siga tus ideas. ¿Sí? Cuando se dice proselitismo, muchas veces las diferentes instituciones religiosas se quejan de que miembros de una institución se van para otras, sencillamente porque han hecho con ellos proselitismo, les han convencido para venir a tal o cual religión. ¿Sí? Entonces hay un proselitismo también que es carnal y es tratar de ganar a personas para tus propias ideas con el propósito de sentirte tú bien. Entonces, ¿estás lavando los pies de tu hermano o los estás ensuciando? ¿Qué estás haciendo? Pregunto. No, haciendo esto. Ensuciando sus pies. Y si estás ensuciando sus pies, ¿qué estás haciendo? Siendo un tropiezo. Y si eres un tropiezo, ¿qué te aconseja el Señor? Que es mejor que te ates una piedra de molino en el cuello y que te tires al mar. ¿Qué te está diciendo el Señor con esto? Que un día darás cuentas del daño que haces a otros. Esto es lo que te dice el Señor. Seas jovencito, seas inmaduro, seas lo que seas. Si actúas con maldad, eres responsable de tu maldad. Hablaremos, hoy no tendremos tiempo, pero hablaremos de la inmadurez sin que necesariamente haya una maldad en lo que se dice o en lo que se hace. Pero aquí ahora mismo estamos hablando de maldad, de actuar maliciosamente, de ser tropiezo. Hay gente que es educada siendo tropiezo, hay gente que es amable y es tropiezo, hay gente que es muy buena y es un tropiezo. O sea, esto no tiene que ver con las maneras aparentes, tiene que ver con la intención del corazón. ¿Qué es lo que Dios juzga? El corazón. Sí. Y ante esto todos somos responsables. Es muy importante meditar sobre estas cosas. Recuerda que de cada palabra ociosa que sale de tu boca, tú vas a dar cuenta de todas ellas. Cuenta que el Señor está contando tus pasos, viendo tus pensamientos. Cada palabra, cada intención está llegando a su persona. Y Él las está recibiendo como una alegría o como una tristeza. Gracias a Dios que su gracia nos sostiene. Gracias a Dios que estamos limpios, que somos salvos. Pero eso no nos anima ni te invita a descuidar tu responsabilidad hacia otros. Si algo debes de cuidar tu vida es de no ser tropiezo a nadie. Piensa esto siempre. Cuidado en los negocios donde te metes, porque si tu intención no es todo lo honesta y santa que debe de ser, más tarde o más temprano tu vergüenza se manifestará. Versículo 8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Observa la importancia, la seriedad de estas palabras de Jesús. Él está usando evidentemente metáforas, está incluso usando un lenguaje figurado en cuanto a lo que es un ojo y lo que es una mano. Sí, Él está hablándonos aquí de mano, nos está hablando de pie y nos está hablando de ojo. Son órganos que empleamos para vivir, para ver,
para tocar, para caminar. Entonces la metáfora nos está enseñando que realmente ese ojo no es el ojo físico, es el ojo espiritual. La mano no es la mano física, es la mano espiritual. El pie no es el pie físico, es el pie espiritual. Realmente lo que aquí nos está contando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese ojo sucio? ¿Qué tenemos que hacer con esa? Recuerda que Pablo dijo que para los puros todas las cosas son puros. Pero cuando nuestro ojo es sucio, nosotros no miramos limpiamente. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar ese ojo sucio, cortar esa mano sucia, cortar ese pie sucio, porque es mejor entrar en el reino, evidentemente, con la vida santa, que perderse por vivir una vida impía. Porque en el cielo no va a haber ni cojos, ni mancos, ni ciegos. En el cielo todos van a ver, todos van a caminar, y todos van a levantar sus manos para adorar a Dios. Los ciegos, los mancos y los cojos físicos son aquí, y el Señor se encargó de muchos de ellos. Pudieron ver, pudieron andar y pudieron enderezar sus manos. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Amén. Muchos de nosotros necesitamos un cambio urgente. Un cambio de maneras, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Debemos de proponernos, decirle al Señor, no quiero ser tropiezo a nadie. Por lo tanto, si en esta tarde, y aquí vamos a ir terminando ya este sermón, en esta tarde algo puedes recibir a tu vida. Número 1, el Señor te ha dicho, lava tus pies. El Señor te ha dicho, lavaros los pies los unos a los otros. Aprendemos perfectamente las dos lecciones. Una tiene que ver con mi relación con Dios, otra tiene que ver con mi relación con los demás. Ahora tenemos ante nosotros la importancia de que cuando nosotros descuidamos estos principios es porque nos hemos olvidado de la purificación de nuestros pecados, que estamos ciegos y cortos de vista. Y ahora el Señor nos está diciendo, no seáis tropiezo a nadie. No seáis tropiezo a nadie, a ninguno de estos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues los pequeños son aquellos que el Señor ama, son aquellos por los que el Señor murió, son aquellos que el Señor tiene en gran estima y que tú no puedes maltratar porque estás maltratando al mismo Jesucristo. Un día daremos cuenta de todo lo que hacemos. Aquí hay personas mayores, personas más jóvenes, hay cristianos, hay personas que no son creyentes. Bueno, tú conoces tu situación hoy. Haz algo con ella. Dios te está dando una oportunidad. Haz algo con ella, cambia. Proponte una vida más limpia y más honesta. Amén. Entonces ahora nos enseña el versículo 15 y aquí lo vamos a dejar. Continuaremos con este sermón otro día, que nos quedan cosas muy interesantes para ver. Ahora estamos en otro contexto, en el contexto que nos enseña cómo debemos de perdonar a nuestro hermano. ¿Sí? Entonces vemos, por tanto, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Tú no quieres ser un tropiezo a nadie. Hay una persona que te ha ofendido, hay una persona que realmente ha actuado en una manera inadecuada o sencillamente has visto que ha actuado en una manera inadecuada hacia otro. Su comportamiento es pecaminoso, es feo, es malo. Tú no quieres participar de esa vida, tú quieres ayudar a tu hermano. Tú eres muy consciente de que le puedes aconsejar, de que puedes intervenir, de que puedes hablarle de enderezar su vida. No limpias sus pecados, pero actúas con amor. Tratas de convencerle para volver de su error, para poner sus pies y sacarlos de ese mal camino, sabiendo que en esa calzada de santidad, por ahí no pueden andar nada inmundo. Amén. Isaías 35. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
ir donde mi hermano y hablarle a mi hermano. Y si me oye, entonces he ganado un hermano. El Señor ha obrado en su corazón. El Señor le ha convencido, ha buscado una limpieza espiritual en Dios, y yo he actuado como un cristiano que realmente lavo pies, ayudo a las personas, amo a las personas, sirvo a las personas, me preocupo por las personas. Las que son buenas, que sean mejores. Las que están creciendo, que crezcan más. Las que están madurando, que maduren más. Aquellos que están pecando, que se arrepientan de sus pecados. Pero yo quiero ser un activo en el cuerpo de Cristo. Tengo 55 años, voy a hacer, y mi vitalidad espiritual no ha mermado, no ha menguado. He visto muchas cosas del Señor, he aprendido muchas cosas con el Señor. Hay muchas personas aquí que lleváis años andando con el Señor. Hay personas que recién estáis iniciando la vida espiritual. Por favor, no importa sencillamente lo que tienes hoy, vívelo activamente. Sirve al Señor activamente. Hónrale amando a tu prójimo, amando a tu semejante. Pero acuérdate y recuerda siempre que no puedes amar a nadie si no le amas a Él. No sirve tu amor. Tu amor no cambia a nadie, no ayuda a nadie, no mejora a nadie. Es el amor de Dios quien realmente ayuda, quien mejora, quien cubre multitud de pecados. El amor de Dios, no tu intención, por muy cristiana que sea. Tú tienes que amar con el amor de Dios. Cuando amas con el amor de Dios, es porque eres muy consciente de que tus pecados también fueron perdonados igualmente. Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, mis intereses tienen que ser los mismos de mi Señor. Si yo en algún momento me alegro del mal de alguien, si en algún momento me enfado por lo que otros tienen, si en algún momento deseo ser mejor que otros, algo no anda bien en mi corazón. Y esto pasa o no pasa. ¿Pasa o no pasa? Que los cristianos se alegren del mal de otros creyentes. Que se alegren de que ha pasado algo y realmente están pensando más en que se encienda una llama y a ver si todo acaba mal que realmente ganar a ese hermano. Ay, si tuviéramos este corazón. Si antes de chismear y criticar fueras a donde tu hermano a decirle lo que tiene que hacer. Y entonces, si te oye, has ganado a tu hermano. Y si no te oye, bueno, tendremos que intervenir de otra manera. Tendré que venir con 2 hermanos más. Es tiempo de ser cristianos. Amén. Yo esta mañana he visto aquí gente infeliz y me ha dado mucha pena. Y la felicidad de mucha gente es la responsabilidad de algunos que estamos aquí en esta tarde. Y no van a ser felices por nuestra humanidad ni por nuestras buenas intenciones. La gente puede ser feliz si pueden ver a Dios obrar a través de nuestras vidas. Si yo, el Señor y el Maestro, os he dado ejemplo y he lavado vuestros pies, así debéis de hacer los unos a los otros. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado más que el que lo envió. Amén. Pues podemos orar, ¿no?